Bueno, antes de seguir hablando de la tradición nativa europea de la que me hablaron las almas hace años, me doy cuenta de que no puedo saltar así como así a ese tema sin mencionar cosas añadidas a todo lo que acabo de contar, porque si alguien está siguiendo esta serie, sobre todo los últimos capítulos, pues claro, puede quedar queda un poco dramático, porque realmente ha sido dramático pues lo último que he contado, es decir, como una iniciativa tan hecha con cuidado, como una cosa tan consagrada, que fue mi propia iniciación y mi propia consagración como persona que ayuda a las almas de los no enterrados, como esto pues pudo acabar de la manera en que acabó, o sea, el jardín de la negra compasión, el jardín de la madre, quedar como interrumpido. Y bueno, además es que no he contado detalles, pero que realmente no solamente fue interrumpido, sino pues que hubo una serie de, hubo una destrucción negativa, vamos a decir así, de partes de algunos de estos rincones, ¿vale? Pues muchas personas se han preguntado la pregunta que yo también me hice en su día, cuando todavía no estaba dándome cuenta de todo lo que estaba sucediendo, de las causas de lo que estaba sucediendo, ni estaba entendiendo que yo mismo había cometido un error importante, un error grave, que era una falta contra lo sagrado, una falta de fe, pero una falta contra lo sagrado. Pues sí que me estaba preguntando qué ha pasado. ¿Qué ha pasado, no? ¿Qué es lo que es? O sea, ¿qué es? ¿Que me lo he inventado todo? Porque si la madre es la madre, si Madre Noche es lo que me pareció que era, no entiendo cómo ella misma no ha protegido el espacio que dijo que iba a ser suyo, que ella dijo que iba a estar aquí. Y yo, en cambio, pues llegado a determinado momento, sobre todo cuando murió presuntamente envenenado uno de mis árboles y otro árbol que había en la entrada del recinto que fue cortado, bueno, en fin, y toda una serie de cosas. Bueno, pues yo sentí que había una presencia sagrada femenina que se marchaba, ¿no? Entonces yo no entendía, digo, pero ¿cómo puede ser que todo esto esté pasando, ¿no? ¿Cómo puede ser que se muera además el rosal? Murió el rosal del lugar que dio inicio al jardín de la negra compasión, el rosal que yo había plantado en el punto donde había hecho el primer entierrito ritual, aquel lugar donde enterré la fotografía de la madre y el niño que murieron en la nieve. Bueno, pues ese rosal murió. Todo en el mismo año, además, todo en el mismo año, y mezclado pues con toda una serie de tensiones y hostilidades con algunas de las personas, digamos, de la parte propietaria, ¿vale? Entonces, pues claro, pues esto no se entiende fácilmente, porque vivimos en la ignorancia, e inclusive personas, pues como pueda ser yo, que invertimos mucho tiempo y energía en tratar de escuchar, digamos, la energía, y en tratar de ser receptivos a lo sagrado, pues a veces entramos en confusión y nos perdemos de la misa a media. O sea, no entendemos lo que está pasando. Aún y así yo recibí avisos, porque sí que lo recuerdo, de algunos momentos de sentir que algo iba mal y de recibir incluso avisos de que la cosa se iba a arruinar, pero a pesar de todo no los entendía. O sea, mi propio miedo, como ya he dicho en el capítulo anterior, mi propio miedo, mi propia ansiedad fueron, creo, el factor más importante a la hora de velar mis ojos a la realidad de lo que estaba pasando. Esto para mí ha sido una gran lección acerca de que, por mucho que uno diga que quiere desarrollar su percepción y su discernimiento espiritual, cuando estás sometido a un fuerte estrés, y pocas cosas puede haber más estresantes para una madre que cría en separado, es decir, que está sola, pocas cosas más estresantes puede haber que la amenaza de perder su hogar.
aunque quieras tomártelo con calma, hay un estrés de fondo muy importante y claro, yo no sabía que el estrés pudiera llegar, digamos, a afectar tu capacidad de raciocinio, no solamente de eso, sino además que pudiera distorsionar o sesgar la recepción de mensajes de advertencia de parte de tus propios guías. Y esto no se me va a olvidar y lo estoy diciendo y de hecho estoy deteniéndome en este episodio que digamos es un episodio feo. O sea, yo sí quisiera ahora cosechar seguidores en este canal nomás y darme el pisto y quedar aquí como una especie de superwoman que mira, que escucha Madre Noche, que oye a los dioses, que tal y que cual, pues realmente no estaría contando todo esto, que me deja a la altura del betún más o menos, ¿no? Porque da a entender que puedes estar en lo más alto en un momento dado de éxtasis, de trance, de no sé qué, que has oído, que has soñado, que no sé qué, y al cabo de nada, simplemente porque el estrés, la angustia y una situación vulnerable te juegan una mala pasada, pues puedes estar metiendo la pata hasta un fondo que ni imaginas. O sea, metiendo la pata hasta un fondo que además te estás creando unos problemas peores de los que tendrías si simplemente hubieras confiado y hubieras dejado pues la resolución de la problemática de la vivienda en otras manos. En fin, que es un tema muy complejo, pero como digo, pues sí, yo recibí algunos avisos, de hecho, pues como suelo llevar un diario de parte de mis sueños y cosas y tal, bueno, pues algunas cosas las he anotado y recuerdo perfectamente un día, gracias a eso, haberlo anotado y haberlo, bueno, compartido y tal, recuerdo perfectamente un día en el que yo estaba paseando por el patio comprobando el estado de los rincones y escuché una voz femenina, como si fueran de varios seres femeninos tipo pequeños, como si fueran hadas pequeñas, de estas que a veces se han descrito, ¿no? Asociadas con los lugares donde hay muchas flores pequeñas. Y se lamentaban, yo estaba buscando cuidar los rincones del patio, cuando esto ya estaba todo comprado, ya estaba todo el proceso iniciado con los nuevos propietarios y tal, y ya empezaban a pasar aquí sus veraneos. Bueno, pues yo escuché unas lamentaciones que decían, ahora todo se va a arruinar, ahora todo se va a arruinar. Entonces tú estás en otra burbuja mental, tú estás pensando que has hecho algo maravilloso. O sea, estás pensando que tu amiga te ha salvado la piel, por así decirlo, y que tu amiga, como te ha dicho que va a ser todo un pacto de ayuda mutua y que todo lo vais a llevar entre las dos y tal, piensas que va a seguir siendo la persona cómplice que siempre fue, piensas que has conseguido pues conservar tu casa, tu vivienda y que bueno, encontrarás la manera de crear rincones para los entierritos, pues si no te caben en tu sitio, pues que ya te las apañarás y que de todos modos que a lo mejor los guías tienen dispuesta otra cosa, que a lo mejor Madre Noche ha pensado otra cosa, que a lo mejor ya no quieren que hagas más entierritos, aunque sí, de vez en cuando te han llegado algunos, pero piensas, bueno, pero a lo mejor ahora el plan para mi vida es otro y tengo que ayudar a esta amiga con sus sueños, con sus planes y yo qué sé, ¿no? Entonces tú empiezas a pensar todo eso, estás en toda esa sopa mental y cuando de repente empiezas a escuchar a un grupito de hadas que lloran y se lamentan y dicen ahora todo se arruinará, dices, pero bueno, ¿qué estoy escuchando? No, o sea, es como no rechazas el mensaje. Porque va de frente contra todo lo que estás creyendo. Y no te das cuenta de que estás creyendo lo que estás creyendo porque te han engañado y te has autoengañado. O sea, te han engañado incluso inconscientemente, porque pues yo no quiero decir que esto se haya hecho con maldad, ¿no? Pero pueden darse toda clase de autoengaños, inclusive por ambas partes. En todo caso, pues avisos tuve, pero no los pude entender y cuando tú recibes un mensaje y no estás capacitada para entenderlo y no tienes una ayuda en ese momento, en el plano humano, quiero decir físico, con la que hablar de esto,
y que tenga, digamos, más experiencia y más conocimientos que tú, no sabes. No puedes hacer nada con eso. Entonces, bueno, pues esto, por ejemplo, lo recuerdo que me sucedió, pero no lo entendí, o sea, no entendía a qué se referían esas voces de lamentación hasta pasado, pues yo qué sé, casi un año. Porque entonces ya veía que efectivamente todo se había arruinado. Todo, es decir, todo, inclusive la amistad que tan preciosa había sido para mí y por la que había hecho pues ese sacrificio inverso sin darme cuenta. Uno alcanza hasta donde alcanza su conciencia, es lo que estoy tratando de decir. Y pues vivimos en un mundo realmente donde hay mucha ignorancia, inclusive las personas que parece que sepamos más, como pueda ser yo, pues porque escuchan a lo que llamamos guías y tal, y no puedes ni siquiera escuchar los consejos de tus guías si no estás preparado. Cuando hay ciertas encrucijadas vitales, pues hay que tener mucho cuidado y hay una serie de factores y de cosas que se deben vigilar mucho y desde luego hay decisiones que no deben tomarse jamás. O sea, yo creo que no se me va a olvidar en la vida que ante una encrucijada vital o existencial lo que no hay que hacer nunca es sacrificar lo sagrado. O sea, no puedes tú como persona pensar que algo así pues va a quedar sin consecuencias. No, es como una inversión de la ley divina, de la ley natural incluso. No puede salir bien incluso aunque estés sintiendo o escuchando alguna voz que te dice que sí, que no pasa nada, que saldrá bien. O sea, que puedes escuchar cualquier cosa. En una encrucijada vital, bueno, es el momento de hagan sus apuestas. Allí se apuesta de todo. Toda clase de entidades tratando de mover las aguas hacia su cauce. Y también tu propia mente. Tu propia mente entra en un remolino en las encrucijadas vitales. Entonces, bueno, hay ciertas cosas que, como digo, yo creo que no se me van a olvidar. Pero bueno. Otro de los grandes aprendizajes que yo extraigo de esto es que, claro, yo nunca había pensado, no me había detenido a pensar o a entender que para ayudar a las almas de los difuntos hace falta un lugar, un espacio, la importancia del espacio sagrado. Claro, desde el principio de mi camino, cuando yo empecé con esto hace 21 años, ya me hablaron de la importancia de lo que mis guías nombraron como campos santos. Los campos santos es la palabra antigua con la que se referían a los cementerios. Entonces mis guías me hablaron de la gente que tenía una vocación del alma, un camino espiritual asociado con los campos santos, personas consagradas que trabajaban en los campos santos llevando paz a los muertos, bendiciendo la tierra de los campos santos. Y los llamaban campos santos pues con toda la determinación para, o sea, nombrar como sagrado un lugar que en aquel momento, o sea, por lo menos para mis guías, pues no tenía nada de siniestro, ni de feo, ni de malo, como ahora, pues bueno, que los cementerios parece que solo se retratan, yo qué sé, estilo Halloween y todo así, ¿no? Para mis guías, pues no. Los campos santos en origen y en esencia son lugares donde específicamente las almas van a vivir procesos de tránsito, de sanación incluso, de reposo, o sea, son lugares donde la tierra tiene una particularidad en estado, digamos, en el estado ideal, la tierra de esos espacios es particularmente benéfica. Que luego pues se haya hecho de todo en los cementerios o que actualmente pues no se respete esa sacralidad es otra historia. Pero bueno, como digo, pues entendí después de la ruina de todo y de la catástrofe espiritual que yo estaba viviendo, empecé a entender y dije, claro, he relativizado la importancia del campo santo. Yo creé, o sea, por consejo de la madre, empecé a crear aquí un espacio, un jardín, que era un camposanto a su vez.
Y claro, pues sí hubo almas que transitaron, pero otras no, y además podían llegar almas nuevas. Entonces, claro, no puedes construir una cosa y pretender desmontarla al cabo de nada. O sea, en el plano del tránsito de las almas, en el plano material, un camposanto no puedes montarlo, qué sé yo, en el año 2020 y en el año 2021 o 2022 decir, vale, ya lo desmonto porque ya está. No, si recién acabas de empezar. Hay que dar un tiempo. Incluso aunque eso dijeras, bueno, muchas de las almas que enterré al principio ya se han ido ya, pero otras no. Otras no, siquiera por respeto a ellas. No deberías creer a esa voz que te ha dicho que no importa si desmontas su espacio. Entonces, no era solo una falta contra la madre, era una falta contra la propia faceta de mi alma que tiene que ver con esto de los campos santos. Lo que Anubis nombró al principio de mi camino, de una manera, pues me dijo, eres una bendecidora de campos santos. Eres una de esas almas que tienen la, digamos, la facultad dada por Dios para poder bendecir los campos santos, poder otorgar a un pedazo de tierra esa cualidad sanadora para que las almas transiten en paz. Entonces yo estaba cometiendo una de las faltas más duras que se pueden cometer en esta vida, en el plano espiritual. Estaba yendo contra mi propia alma, contra la propia vocación que Dios puso en mí, y no me estaba dando ni siquiera cuenta. Todo por querer complacer a una amiga, para que ella fuera feliz y pudiera poner sus cositas, porque ella quería plantar pues comida, o sus cosas, ¿no? Quería tener su espacio para sus cosas. Entonces, bueno, ¿qué pasa con los campos santos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Pues que hay que aprender que eso debe ser respetado. Entonces, del mismo modo, pues que la gente en la sociedad actual, pues tiene un respeto por los lugares llamados cementerios y no ven bien, pues que un cementerio, pues yo qué sé, que se utilice para otra cosa, o cuando se encuentran restos humanos en un sitio, bueno, pues se intenta ser cuidadoso con eso, ¿no? Pues vale, dicho a pequeña escala, a escala muy pequeñita, muy micro y muy íntima, por así decirlo, es parecido a eso lo que yo estaba haciendo. Entonces, pues claro, cometí una falta contra eso. Entonces, pues sí, claro, con, digamos, el dolor y el sufrimiento y la ruptura de tus esquemas, con tu arrepentimiento, pues ahí se te abre la conciencia a la verdad de nuevo. Y ahí mis guías pues pudieron introducir, digamos, algún mensaje de explicación y empecé a entender. Y claro, ¿qué me dijeron? Porque una de las grandes preguntas que yo tenía es ¿por qué la madre no ha defendido esto? ¿Por qué la madre no estuvo aquí impidiendo que todo esto pasara? Yo tenía como una especie de pensamiento mágico de la madre todo lo puede y yo qué sé. Y si pues aquí viene alguien que quiere matar este árbol porque le molesta a la vista, pues que la madre lo impedirá, yo qué sé. Con telepatía o con órdenes mentales va a impedir que esa persona haga eso. Esa era mi pretensión, una pretensión, pues lo dicho, muy infantil. Pero claro, los guías me dijeron, mira, ¿sabes qué pasa? ¿Sabes cómo funciona esto? Esto funciona de otra manera. Cuando tú creas el ecosistema adecuado para ciertas aves, por así decirlo, los pájaros vienen. Es una metáfora, ¿no? Pero es una metáfora que incluso pues parafrasea al Evangelio, ¿no? Cuando Jesús dice que el reino de Dios es como un gran árbol y cuando el gran árbol está desarrollado y está bien, vienen las aves y aniden en sus ramas. Pues esto es parecido. Es decir, mis guías que me mostraron, tú has estado creando un ecosistema en tu patio, bueno, en el patio que rodea tu casa. O sea, has estado creando una serie de rincones, tal y como la madre los encargó y los pidió, porque a ella no es que solo que le gusten estos rincones, es que para que su energía pueda venir aquí, se requiere que eso
esté ahí para poder realizar un proceso de transmutación de la energía. Se necesitaba belleza, por ejemplo, eso se me dijo desde el principio. O sea, cuando yo inicié el Jardín de la Negra Compasión, se me puso esa condición, entre otras. Hagas lo que hagas, que contenga belleza. Porque estas almas vienen de muchos horrores y de mucha fealdad. Han visto cosas inimaginables. Han estado sumergidas en el lodo, en la podredumbre, en lo más feo del mundo. Entonces, pon belleza. Y entonces, bueno, claro, es como la creación del ecosistema requería, por ejemplo, de esto, que yo cumpliera estos requisitos que la madre me puso, de flores y tal, o sea, de que los espacios estuvieran realmente consagrados a esa belleza necesaria para el tránsito de esas almas. Pero además, claro, parte del ecosistema era mi propio trabajo. Es decir, ¿por qué la madre vendría aquí a hacer esto si no es porque hay una persona haciendo esto? O sea, es decir, el eslabón humano muchas veces se nos olvida. Y el eslabón humano es necesario. Tiene que haber una persona haciendo lo necesario, al menos una persona. Hombre, si hay más de una, pues mejor. Pero quiero decir, tiene que haber al menos una persona siguiendo las indicaciones de la madre para que eso se haga. Entonces, poco a poco se crea el ecosistema, pero yo formaba parte del ecosistema, yo y mis actos. Yo como mujer consagrada, por así decirlo, como servidora de esos encargos de la madre, servidora de Dios, por así decirlo, pero servidora de Dios al servicio de la madre, o sea, digamos, siguiendo su consejo, siguiendo su guía. O sea, al servicio de esa agenda, de la agenda de la madre, lo vamos a decir así, para que se entienda mejor. O sea, la agenda de la madre requería eso. Entonces yo, digamos, entraba en nómina en la agenda de la madre. Pero claro, si entras en el autoengaño, entras en toda esta serie de trampas mentales que ya he descrito, ¿y qué haces? Dices, no, pues voy a dejar esto y ya no, y ya está. Pues te estás saliendo de la nómina, digamos, de la agenda de la madre, sin ni siquiera pensarlo, o sea, no. Y encima te estás comprometiendo a desmontar rincones que tienen que ver con almas que sabes perfectamente que no han tenido tiempo, vamos, ni siquiera de expresar del todo lo que tendrían que expresar, porque algunos rincones competen a almas con unos dramas y unas tragedias tan enormes que, bueno, que apenas ni siquiera los he mencionado en mis grupos de amistades o de contactos, porque son enormidades que no he encontrado el momento. Entonces, claro, yo misma fue como que abrí la puerta a desmontar el ecosistema. Entonces tú desmontas el ecosistema y se va su fauna. Es como en la biología, es como en la naturaleza. Si además abres las puertas de un recinto que tenía que ser privado, tenía que ser íntimo, claro, otra condición que se me puso es que esto tenía que ser pues un lugar cerrado, tenía que haber intimidad. A Madre Noche le gusta la intimidad. Todas estas labores y estos trabajos le gusta la intimidad, le gusta la idea del jardín cerrado. A ella no le gusta que si yo, por ejemplo, estoy pues haciendo algo de esto, un rincón de estos por los muertos, una oración y tal, no le gusta que haya gente mirándome que no esté metida en el ajo, por así decirlo. O sea, curiosos mirando, no funciona así la cosa. La intimidad es un requisito imprescindible porque la madre, inclusive Madre Noche, cuando viene a sanar, a recoger almas, funciona con la oxitocina. La oxitocina es la hormona del amor, pero se mueve en intimidad. No se puede mover en espacios expuestos a miradas del público, ni muchísimo menos si son miradas cargadas de desconfianza, de juicios o de toda clase de pensamientos no acordes con lo que se tiene que mover allí. Claro, al desmontar la intimidad, al cortar árboles
y quedarme yo sin intimidad. O sea, de algún modo desmonté del todo el ecosistema, desmonté el camposanto creado. Así que yo misma fue como el artista consagrado que inicia una obra y luego le quita el valor. El propio artista dice, bueno, no pasa nada, no importa, esto que estaba haciendo yo aquí, bueno, pues ya no lo hago. Y además, pues ¿por qué razón lo hice? Bueno, pues ya lo he explicado. Y esto, pues bueno, tenía que ser dicho porque forma parte además del tema ayudar a los muertos de una manera muy intensa. Pues no puedes ayudar a los muertos si no creas un espacio sagrado para ellos, es así. Claro que sí, que puedes ayudarlos desde tus oraciones, desde tu sentir. Pero quiero decir, si específicamente estás tratando de ayudar a muertos, a almas que no fueron enterradas, que ese ha sido mi caso, pues claro, pues ves, es que no puedes sanar el trauma que puedan tener, o sea, la falta de asentamiento y de paz que han tenido almas que no fueron enterradas, si no les proporcionas, siquiera durante unos años, un espacio donde sientan que pueden estar, donde sientan que pueden reposar mientras viven sus procesos. Porque claro, pues hay muertos de muchos tipos, habrá muchísima gente, mucha más gente, mediums y de todo, que estén ayudando a difuntos que no tengan esta problemática. Entonces a lo mejor no necesitan un espacio tipo camposanto, no necesitan rincones o no necesitan todo esto. Pero cuando no lo has tenido, pues sí. No digamos, pues eso, los abortados, ¿no? Por ejemplo. Pues claro que necesitan un sitio en el que reposar, claro que necesitan pues tener un poco de calidez, de oxitocina, de intimidad, de sensación de mamá, claro, porque es lo que no han tenido. Por último, quiero añadir que contrariamente también al cliché que se mueve de que el cementerio, que es un lugar siniestro y no sé qué, fijaos lo que pasó, que en su momento, como digo, pues todo esto lo viví, o sea, toda esta iniciación y todos estos entierros los hice durante los meses de confinamiento del COVID, coincidió, ¿no? O sea, todo esto fue en el tiempo COVID. Yo durante determinado momento pues empecé a tener mis debates mentales, ¿no? De decir, ostras, me daba cuenta de que estaba sucediendo pues una gran crisis mundial, todo el mundo pues a mi alrededor, o sea, mis contactos y tal, todo el mundo, su pensamiento giraba en torno a la famosa pandemia, las normas de confinamiento, las restricciones de la libertad de movimiento, etcétera, etcétera. Y yo me llegué a cuestionar lo que estaba haciendo, porque el mundo giraba en una dirección y yo estaba con los entierritos y con Madre Noche. O sea, yo digo, pero ¿yo qué pasa? ¿Que soy una marciana? O sea, que vivo en un mundo aparte, que estoy descolgada de la realidad. ¿Qué me pasa? ¿Que me ha dado aquí una chifladura, una cosa? ¿Estoy en una evasión espiritual? ¿Me estoy evadiendo de la realidad? Porque mis guías parecía que todo lo del COVID es que les resbalaba, vamos, que les importaba nada. Digo, ¿pero qué pasa? O sea, ¿por qué no me estoy ocupando de lo que todo el mundo se está ocupando? Entonces me dieron una respuesta y me dijeron que yo estaba haciendo lo mejor que podía hacer dadas las circunstancias y que yo realmente mi misión espiritual y mi rol, si yo quería que las cosas fueran bien en mi hogar, para mí, para mi hijo e inclusive para este punto, era tu aporte es hacer lo que estás haciendo, porque pues eso es lo que tiene que ser y además eso es lo que hace que la madre esté contenta y que la madre venga aquí, que esté aquí. Ahí es donde me recordaron y me acordé del sueño que había tenido a finales de diciembre, que bueno, sobre eso he hablado unos capítulos atrás, ¿no? Pero aquel sueño tan extraño que había tenido de toda aquella invasión, esa intrusión extraña de cosas hostiles que no se veían, de que se venía un gran problema y que yo necesitaba hacer un compromiso con la madre si quería atravesar con bien toda esa crisis que se venía. Entonces me acordé y pude juntar piezas y dije, vale, parece que lo que ese sueño me estaba advirtiendo de una cosa grave o una crisis que se venía tenía que ver con esto de la pandemia.
Y mi compromiso de estar con la madre y hacer lo que la madre quería, pues tenía que ver con estos entierros. Entonces, bueno, yo pues ya no cuestioné más la cuestión y por así decirlo, y seguí. ¿Y qué pasó? Pues esto también lo comento simplemente sin más, porque todavía al día de hoy pienso sobre ello, me hago preguntas, pero fijaos la cosa. O sea, en todo aquel año, o sea, en todo el famoso año COVID, el año de la pandemia, aquí en el pueblo no enfermó nadie. O sea, ni yo, ni mi hijo, ni nadie de nuestros vecinos, nadie. O sea, quiero decir, no que no enfermó de la enfermedad del momento, no enfermó ni de gripe ni de nada. O sea, no hubo dramas, desgracias que lamentar, no hubo gente ni siquiera teniendo que ser llevada al hospital, nada. No hubo muertes ni siquiera. O sea, fue una cosa que, bueno, incluso pues se llegó a comentar, decir, vaya qué suerte hemos tenido, decían algunos vecinos, ¿no? De qué suerte tenemos, aquí no ha llegado, nadie se ha enfermado. Yo en su momento pues no pensé que pudiera haber una relación con la presencia de la madre, porque pues yo qué sé, no lo piensas. Pero más tarde sí me lo pregunté, porque claro, me fui dando cuenta, ¿no? Me fui enterando, ¿no? De pues que en los pueblos cercanos, pues sí, había habido mucha gente que se había puesto enferma. Había habido gente incluso que había tenido que ser llevada al hospital, incluso había gente que se había muerto en pueblos no tan lejanos. Entonces digo, ¿qué pasó aquí? Yo tengo la sensación desde mi privacidad y desde mi corazón, desde mi sentir, yo siento que efectivamente fue la madre la que impidió que aquí hubiera nada que lamentar. Bueno, todo esto lo cuento no para darme el pisto de nada, porque además, bueno, si quisiera darme el pisto, pues estaría con mi foto y creando secta, ¿vale? Entonces no estoy haciendo eso, pero lo digo pues para que quien lo escuche sepa que hay muchas maneras de contribuir al bien de la sociedad, y una de ellas precisamente es crear espacios sagrados para rezar por las almas de los difuntos y darles paz y sanar cuestiones. O sea, pero que esto va más allá de la propia labor, digamos, altruista, caritativa, amorosa y sagrada de ayudar a las almas de los muertos. Va más allá. Es que cuando haces eso, creas un ecosistema. Entonces vienen las aves espirituales, por así decirlo, vienen seres sagrados, porque tienen un sitio donde poder hacer su labor y tienen una persona, por lo menos, que está allí como un enlace para su energía, entre la energía que ellos traen y la energía, por ejemplo, en este caso de los difuntos. Y entonces, ¿qué pasa? Que donde esas grandes fuerzas sagradas, donde esos grandes seres o energías espirituales ponen el pie, ahí se crea un campo de fuerza, por así decirlo. Ahí se crea efectivamente un ecosistema que va más allá de pues si has tenido más o menos dinero para plantar más o menos rosales. Lo que importa realmente es que tú como persona estés consagrado allí, estés con el corazón haciendo las cosas con devoción, haciendo las cosas con verdadera entrega y verdadero sentir, y que pues haya una serie de almas, en este caso de difuntos sin enterrar, que reciban ese beneficio. El campo de energía que se crea con esto es que, bueno, viene también como atrayendo a otras almas y a otros seres afines, a otros seres sagrados, y todo eso junto puede resultar en una salvaguarda de las almas de ese lugar. Es decir, puede crear una protección espiritual para ese lugar en tiempos de crisis.